cosas, que ya que algunos no habéis podido ir a la bodega el día que preparamos la visita, que jolines, pues que veáis un trocito de lo que intentamos hacer con mucho mimo todos los días, ¿vale? Dejo de enrollarme. Ya. ¿Ya está? Ah, vale, gracias. Os presento, Roberto Alonso, es el director comercial de Bodegas Valdemar desde hace muchos años, lo hace fantástico y va a daros la cata hoy, que él sabe un montón de cosas de la bodega, de los vinos, de todo lo que hacemos, sobre todo lo que hacemos en el campo y todos los esfuerzos que hacemos para sacar un poco unos vinos diferentes. Vamos a presentar una serie de vinos, algunos los conocéis, otros no tanto. Entonces, simplemente a grandes rasgos, lo que decía Cecilia, algunos han tenido más información, otros menos. Bodegas Valdemar es una empresa 100% familiar, tiene 132 años de historia, la han ido gestionando 5 generaciones diferentes de la familia. Estamos en Rioja, ese es el corazón, ese es el origen de la bodega. Yo creo que puedo decir que Rioja es la denominación de origen más conocida de España, no es la más grande. Hay denominaciones de origen más grandes, hay 75 en total, pero bueno, Rioja pues a lo largo de muchos años es la denominación más antigua de España, ha ido implementando unas regulaciones y unos reglamentos pues que han hecho que los vinos hayan ido consolidando, ¿no? A partir de ahí hemos intentado hacer cosas. Rioja impone que para nosotros es el origen, es el hogar, implica que hay que respetar unas tradiciones, pero siempre puedes innovar e intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces vamos a probar algunos vinos que son un reflejo de cómo se ha intentado hacer cosas un poquito que nos diferencien dentro de las 650 bodegas que hay en Rioja. En bodegas hay 650 y cada bodega tiene un montón de vinos y muchas marcas, entonces claro, ¿cómo consigues destacar, ¿no? Pues intentando hacer cosas un poquito diferentes, igual que en vuestro gremio, ¿no? Al final estamos todos... los dilemas y los retos que tenemos en nuestros negocios son los mismos en todos los casos. Y de hecho es una bodega muy activa, muy dinámica, y ahora pues ya hemos ido más allá de Rioja, tenemos una bodega en Estados Unidos. En 2019 se inauguró una bodega en la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Washington. Somos el primer productor no americano que está allí. Bueno, pues eso implica también apostar por un mercado diferente, por otro tipo de zonas vinícolas, por otro tipo de trabajar el vino. Luego veremos un vino que refleja todo eso, ¿eh? Entonces siempre hay que respetar tus raíces, pero por otro lado estar abierto a cosas que te permitan hacer mejores vinos, ¿vale? Entonces vamos a catar un total de 1, 2, ¿cuántos? 7. Vale, y empiezo yo con el blanco, ¿vale? El Conde Valdemar Blanco que tenéis en la copa. Entonces empezamos con el blanco, que dentro de Rioja pues habitualmente todo el mundo piensa, pues Rioja es tinto. Vale, actualmente el 85% de las ventas es de vino tinto, el 15% es blanco, pero hace 50 años Rioja la mitad de lo que vendía era blanco. Simplemente van cambiando los mercados y los productores se adaptan. Empezó el mercado a pedir más vino tinto y Rioja empezó a hacer más vino tinto, pero hace muchos años se veía mucho blanco en Rioja, ¿no? Entonces ahora mismo la categoría de blanco, yo no sé si lo habéis visto vosotros en vuestros negocios, es la que más está creciendo la venta de blancos. Hay cada vez más gente que quiere comer sano, que quiere comer menos calorías. No sé si hay muchos aquí, cada vez hay más vegetarianos, más veganos, más gente, y entonces al final hace más calor, entonces cada vez hay más gente. Nosotros a nivel mundial el 50% de la venta de vino es vino blanco, aunque aquí en España sea más vino tinto, ¿no? Y es la categoría que está más creciendo más, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en este blanco? En Rioja se ha trabajado siempre con una variedad que se llama Viura, no sé si la conocéis, también se conoce como Macabeo. Es una variedad que da vinos muy fresquitos, muy afrutados, muy refrescantes, y por eso se utiliza para la elaboración del cava. El cava se utiliza sobre todo Macabeo, ¿no? Tiene una acidez muy buena, refresca mucho y son vinos que envejecen muy bien. Pero esta variedad, la Viura, es una variedad que es poco aromática. Entonces el trabajo que hemos estado haciendo nosotros en bodega es, a partir de unos vinos que eran 100% Viura, hemos ido incorporando a la Viura otras 2 variedades, bueno, otras 3 o 4 variedades, cada añada depende, que aportan más aromas al vino, porque en general la gente cuando pide verdejos, pide albariños, pide otras cosas, pide vinos que sean más expresivos en nariz, ¿no? Que sean más aromáticos, con aromas a frutas y a flores. Entonces este vino que tenéis ahora en la copa es un vino que es principalmente Viura, tiene un 15% de malvasía, bueno, es añada 2021, tiene un 15% de malvasía,
La Malvasía es una variedad muy aromática, que tiene unas notas que huele como a dulce, pero luego en boca es seca, ¿vale? Y tiene también un poquito de tempranillo blanco, que el tempranillo blanco es una variedad que tenemos un vino 100% tempranillo blanco. Vosotros habréis oído siempre el tempranillo como una variedad tinta, ¿no? Entonces, como que es que hay un blanco. Bueno, pues ocurrió en 1988 una mutación genética de tempranillo tinto, que hubo una mutación y se convirtió en blanco. El gen que da color a piel pasó a ser blanco. Lo mismo que aquí hay gente que tiene ojos azules, ojos marrones, ojos o pelirrojos, rubios y morenos. Todo eso son mutaciones que van ocurriendo de forma natural, ¿no? Pues allí en La Rioja, en 1988, hubo una cepa que había dado siempre uvas tintas y de repente, ¡pum!, hubo una mutación y empezó a hacer vino blanco. Bueno, no, vino blanco no, uvas blancas, ¿no? Entonces, la principal característica de esa variedad es que es muy aromática. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en este vino es mantener la viura, que es lo que le da la frescura y lo hace más refrescante, con he dicho un 15% de Malvasía y un 10% de Malvasía y un 5% de tempranillo blanco, para hacerlo más aromático y más agradable en la nariz, ¿vale? Es un vino que se hace en depósito de acero inoxidable a una temperatura muy baja, muy lenta. Es como cuando cocinamos las cosas a baja temperatura despacito, pues para retener más los sabores, los aromas y no churruscarlo, ¿no? Bueno, pues lo mismo hacemos con el vino, lo fermentamos muy despacito para que los aromas florales y frutales no se marchen y se queden luego en el vino cuando lo tengamos en la copa, ¿vale? Entonces, bueno, pues no, adelante, probadlo, no me enrollo más sobre el vino. Bueno, a ver, para beberlo y disfrutarlo hay que tomarlo frío. Para catar es mejor que no esté muy frío, porque si está frío enmascaras posibles defectos. El azúcar residual, que es el azúcar que no se transforma en alcohol, en los dos vinos está en torno a 1,8-1,9 gramos por litro, que es lo que se considera vino seco. De hecho, lo que tiene de curioso es que la Malvasía le da un toque como dulzón, como a mosto, pero luego es una variedad que da vinos secos cuando la fermentación ha terminado. Entonces, a veces la llaman no sé cómo la llaman, la mentirosa porque te da la impresión que el vino va a ser dulzón o semidulce y no lo es, con lo cual pues te estás quitando calorías y azúcares. También. Claro. En la fermentación ocurren dos cosas, o tres. El azúcar se transforma en alcohol, el azúcar del mosto, y se produce gas carbónico. Ese gas carbónico en estos vinos dejamos que salga por el techo de los depósitos. Todos los depósitos tienen un respiradero para que salga este gas. Pero hay otra forma de hacer vino, que es dejar los depósitos cerrados y ese gas, esa burbuja, se queda integrada en el vino, y si eso directamente lo embotellas, pues el gas está dentro de la botella. Pero para que nosotros lo dejamos, es lo que llaman en las bodegas el tufo, es ese gas que, claro, en un vino blanco o un vino tinto no lo quieres, entonces dejas que salga. Y la otra cosa que ocurre durante la fermentación es que se produce calor. La transformación del azúcar en alcohol produce calor. Entonces, en la bodega lo que hacemos es jugar con la temperatura. Es como al cocinar, que lo puedes meter fuego fuerte, fuego lento. Cuanto más rápida es la fermentación, más vastos son los vinos. Entonces, la fermentación se ralentiza para darle tiempo a las bacterias y a las levaduras de transformar todo el mosto en azúcar de una forma ordenada y equilibrada. Si nos acordamos de lo que tenemos en cada vaso cada uno, que eso ya es un reto. Vale, venga, pues vamos a hacer ahora, se nos ha ocurrido que vamos a catar 3 de los tintos, vamos a tenerlos juntos en la copa para todo lo que explicamos sobre cada uno de ellos, verlo directamente, ¿no? Y que sea algo más didáctico. Dentro de Rioja, la principal variedad es una variedad que se llama Tempranillo, que es una de las variedades más cultivadas en España, ¿no? Y lo habitual en Rioja ha sido siempre hacer vinos a partir de Tempranillo con la aportación de otras variedades, menos conocidas, pero que cada una tiene sus propias características, ¿no? Y a partir de ahí, los vinos de Rioja tradicionalmente han sido vinos que envejecen muy bien, que ganan, digamos que a partir de ser vinos jóvenes, si tienen una crianza en barrica y posteriormente en botella, pues ganan en complejidad y van mejorando y ofrecen aromas y sabores que no encontrarás nunca en un vino joven, ¿no? En todas las zonas del mundo, todas las zonas vinícolas se puede hacer vino joven, pero no todos los vinos jóvenes envejecen bien, ¿no? Rioja tiene unas características muy apropiadas para que los vinos envejezcan bien,
pero aún así, dentro de cada bodega, según la calidad de la añada, según la calidad de tu viñedo, según cómo trabaje tu enólogo, tienes que clasificar los vinos en función de su potencial, de sus capacidades, ¿no? Yo siempre lo comparo con, bueno, pues con chavales. Habrá chavales que llegarán a ser catedráticos y habrá chavales que por mucho que les dé la oportunidad de ser catedráticos no van a llegar, ¿no? Cada uno tiene unas aptitudes, unas fortalezas y unas carencias, ¿no? Entonces los vinos habitualmente se comercializan como vino joven, que es el vino que no está en barrica, no permanece en barrica, entonces es un vino muy afrutado, un vino del año, muy expresivo, pero es un vino que enseguida, pues digamos, se cae y que no es muy complejo, ¿no? Entonces, el siguiente paso es meter el vino en barricas, porque la barrica hace una aportación de una serie de moléculas, de taninos y antocianos, y se produce una oxidación del vino que hace que digamos que el vino lo vamos puliendo, lo vamos domando, lo vamos redondeando y va desarrollando aromas y sabores nuevos, ¿no? Entonces, en función del envejecimiento en barrica, el vino se puede clasificar como crianza, reserva o gran reserva, ¿vale? Un crianza en Rioja es un vino que permanece un mínimo de 12 meses en barrica, ¿vale? El reserva luego es un vino que se supone que es mejor que un crianza, ¿vale? Hay que partir no solo de que es una diferencia de tiempo en barrica, sino que el vino que está más tiempo en barrica es porque es mejor vino, porque tiene más estructura y tiene más capacidad de aprender, de entrenar, ¿no? Entonces el reserva es un vino que tienes que estar 3 años entre barrica y botella, mínimo 1 año en barrica y 2 en botella. Y luego finalmente están los grandes reservas, que son vinos que se supone que solo se hacen en añadas excepcionales, en cantidades muy pequeñas, y tienen que estar un mínimo de 2 años en barrica y 3 en botella. Cuanto más tiempo está el vino en barrica y en botella, más pierde la fruta que tiene un vino joven, pero desarrolla aromas más complejos a roble, a especias, a piel, a chocolate, a ahumados. Dependiendo de las variedades que tengas y el tipo de roble que utilices, llegas a diferentes destinos, ¿vale? Entonces, los estilos más comerciales habitualmente son, bueno, el estilo más comercial, el que más éxito tiene y vosotros conocéis, es el crianza. Es el vino que tiene una relación calidad-precio muy buena, es un vino que es joven, es afrutado, pero tiene un poquito de barrica, lo cual lo estabiliza, le da un poco más estructura, y el crianza es un vino que puede ir muy bien sin comida o con ella. Entonces es lo que le explico a extranjeros. Tú, si vienes a España, cuando ves a la gente tomando pinchos, tapas y un vino, habitualmente lo que quieres pedir cuando pides un vino de una calidad decente es un crianza, ¿no? Y es lo más habitual, es la apuesta más segura. Y luego el reserva, que es el segundo vaso que tenemos, es ya un vino donde no buscamos tanto la fruta, buscamos la magia, los sabores que ocurren cuando el vino envejece en barrica y en botella, ¿vale? Más tiempo. Entonces, luego los probaréis. El crianza que tenemos, el primero, es del 2018, tiene 14 meses en barrica de roble americano. El roble americano es lo que le da las notas de vainilla, que la gente normalmente asocia con Rioja, y el reserva es un reserva de la añada 2015, entonces ya es un vino que tiene 7 años, fue una añada buena, es un vino que estuvo 19 meses en barrica, no es mucho más tiempo que el crianza, pero sin embargo la principal diferencia es el vino que se utiliza, que es también tempranillo, pero es un tempranillo de viñedos más viejos, más seleccionados, de producciones más limitadas, ¿vale? Y posteriormente el reserva que vamos a probar ha estado 4 años en botella. Ahí es donde vais a ver sobre todo la diferencia. El reserva es más finura, más elegancia, más sedosidad, más redondez. Es un vino más gastronómico, mientras que el crianza es un vino más afrutado y más versátil. Y el tercer vino que tenemos es el Valdemar Inspiración, que es un vino completamente, diferente, es nuevo. Los dos primeros son estilos clásicos de Rioja, mientras que el Valdemar Inspiración es un vino, teníamos ahí la idea, la gama de Inspiración ya existía, ya la teníamos y hemos aprovechado que es una añada 2019, que es una añada excelente, y que en el 2019 nosotros abrimos la bodega que tenemos en Estados Unidos. Se empezó a construir en el 2017 y se inauguró en el 2019. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros aquí en España tenemos pues experiencia, las bodegas son más eficientes, ya hemos hecho muchas bodegas, sabemos cómo optimizar recursos. Los americanos son más, lo mismo te encuentras depósitos en la calle que hacen unas bodegas mastodónticas donde les sobra de todo.
pero sin embargo allí la enología es más creativa. Allí en Estados Unidos tú puedes hacer con el vino lo que tú quieras, puedes plantar lo que te dé la gana, puedes plantar lo que te dé la gana, nadie te dice lo que tienes que hacer, mientras que aquí en España y en Europa, pues ya sabéis cómo estamos con la política agrícola comunitaria, ¿no? Puedes hacer esto, no puedes hacer esto, puedes plantar, tienes que arrancar, tienes que no sé qué, te restringe muchísimo más, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado digamos, la experiencia, el conocimiento que tenemos en España y la creatividad de la enóloga que tenemos en Estados Unidos para que los dos enólogos hagan un vino en equipo, un vino pensado ya no tanto en ser un Rioja clásico, sino un Rioja que guste a todo el mundo, porque nosotros el 70% de las ventas son de exportación, y claro, y nos encontramos con gente, joder, que es muy forofa, muy fiel al estilo de Rioja, porque para ellos España es el Rioja Reserva y Gran Reserva, pero hay gente que también te toma un vino chileno, te toma un vino australiano, te toma un vino italiano, un vino francés, y busca estilos un poco más transversales, ¿no? Donde hay puntos de encuentro. Entonces el Inspiración Valdemar, vais a probar, es un tempranillo con dos variedades muy escasas, que son Maturana y Graciano, que luego las probaremos por sí solas, y sobre todo es un estilo más, como diría yo, más gustón, más goloso. Es un vino más sabroso, como dicen en inglés, más juicy, que te da más gusto al principio, pero que luego no tiene la complejidad que tiene un reserva. Como lo probáis después del reserva, veréis que un Gran Reserva es un vino como cuando tomas un café bueno, un queso que se te queda en boca, que es largo. Sin embargo, la Inspiración es un estilo que te da más intensidad al principio, pero que luego no es tan complejo posteriormente, y es un estilo de vino que sobre todo la gente joven hoy día busca, porque es lo que se hace en todos los sitios. Entonces, bueno, tenemos un mix de estilos más tradicionales y algo un poquito más innovador, ¿vale? Entonces, probad los tres, probad uno, volved hasta el tercero, volved para atrás y ya veréis cómo van cambiando los vinos a medida que los catáis. Sí, que estábamos comentando y ha hecho una pregunta por aquí, yo creo que es interesante, porque además ahora vamos a pasar a catar vinos que son de una única variedad. Que por qué mezclamos uvas, o si es normal mezclar diferentes tipos de uva para hacer el vino, ¿no? Entonces, sí, en Rioja habitualmente la tradición ha sido cultivar diferentes tipos de variedades, porque cada una tiene unas características. Hay algunas variedades, por ejemplo, que son más productivas, dan más rendimiento. Hay otras variedades que aguantan mejor la sequía. Hay otras variedades que aguantan mejor las heladas. Hay otras variedades que dan vino con más grado alcohólico. Hay otras que dan vino con más acidez. La acidez es lo que evita que el vino se oxide y permite que envejezca mejor. Entonces, habitualmente lo que hacían muchas veces los agricultores era, cuando el vino era comida, no era un lujo, no era un capricho, era mezclar diferentes tipos de uvas en la misma parcela, porque así todos los años una compensaba a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, está documentado que en Rioja en 1912 se cultivaban 45 variedades de uva diferente. En el año 2000 solo quedaban 7. Se perdió un montón, pero ¿qué es lo mismo que ha pasado cuando hablamos, por ejemplo, de razas de ganado? O de manzanas, o lo que sea. ¿Cuántas variedades de manzana hay? Cientos y cientos y cientos. Y vamos al supermercado y ¿qué encontramos? 3. Golden, Reineta y Granny Smith, pero yo ayer estaba hablando con uno en Ámsterdam que hace calvados y hace sidras y tiene más de 150 tipos de manzanos. Y hay manzanos que dan una cosa, otros que dan otro, unos que se dan mejor en suelos calizos, otros que se dan en suelos arenosos, otros que... Pues con las uvas es lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? En Rioja lo que ocurrió, hace por ejemplo 50 años, el 50% de los viñedos era garnacha, que es una variedad muy rústica, muy dura, que aguanta la sequía. Se empezó a meter regadío y se empezó a plantar tempranillo. Y ahora mismo en Rioja el 90% de todo el viñedo es tempranillo. Y hay muchísimos bodegueros que dicen, yo solo hago vino con tempranillo, pero ¿por qué vas a hacer vino con una variedad si puedes hacer que 4 o 5 se complementen entre ellas? Y tener vinos más complejos y más elegantes. Es como hacer que trabajen en equipo, ¿no? Entonces la variedad, yo siempre utilizando un símil de fútbol digo que el tempranillo no es el número 1 en nada. No es el que más color tiene, no es el más aromático, no es el que más acidez tiene, no es el que más grado da, pero es el número 2. Entonces, pues es como en la liga de fútbol, siempre ganando o empatando, al final ganas la liga, por regularidad. Pero no es el que más
el número uno en nada. Entonces, ¿qué haces? Pues si tú quieres, a partir de tempranillo, quieres darle al vino un poquito más de estructura y un poquito más de acidez, le metes Graciano. Si lo quieres hacer un poco más aromático, le metes Garnacha. Si le quieres refrescarlo, le metes Mazuelo, que es una uva que es la cariñena, que da sobre todo acidez. Entonces vas aportándole complementos. Eso es mucho, a nivel de producción es muchísimo más complicado, porque el ciclo de cada uva es diferente. Nosotros cultivamos 10 variedades diferentes y entonces empiezas con hay algunas que son más tempranas, otras son más tardías. Estás vendimiando un mes y medio, cuando si solo tienes una variedad, lo vendimias todo en una semana. Y luego las diferentes variedades necesitan diferentes suelos. Nosotros tenemos 300 hectáreas de viñedo y están por toda La Rioja, y entre unos viñedos y otros hay 50 kilómetros. Pero que es que donde tenemos la Gargantilla, que tenemos una garnacha, es que es el mejor sitio para garnacha, que está en La Rioja Baja, y aquel es el sitio para la garnacha y no es el sitio para el tempranillo. Y, por ejemplo, para la Viura, que es la blanca, necesitamos más frescura, lo plantas en sitios más altos, donde no maduraría una tinta. Entonces, el hacer mezclas que se complementan entre ellas, en teoría, aporta más consistencia, más regularidad en el vino y más complejidad. Ese es el motivo de que haya... Y entonces, en algunos de los vinos que tenemos, tener porcentajes de un 10% de Graciano, un 15% de Maturana es altísimo. La Maturana, la vamos a probar luego. Es una variedad que se perdió, se redescubrió en 1998 y es solo el 0,6% del viñedo que hay en Rioja, 0,6%. Entonces, encontrar en un vino un 15% de Maturana es una burrada. O el Graciano, que es una variedad muy complicada, vamos a probarla luego. El Graciano, hay gente que dice que el nombre viene de que cuando le dices a alguien que lo cultive por ti, te dice gracias, no, cultívalo tú, porque yo no gano dinero con el Graciano, es una variedad muy complicada. Vale, pues es solo el 2% del viñedo en Rioja. Nosotros en el crianza tenemos un 10%. Quiere decir que nosotros hemos apostado por variedades que son rarezas, que son complicadas de cultivar, que no son tan consistentes ni tan productivas como el tempranillo, pero que creemos que enriquecen los vinos. A mí me gusta que probéis esto porque son cosas distintas y cosas que no hay en La Rioja. Que todo el mundo, pues bueno, está acostumbrado a beber en Rioja y todo el mundo piensa que no hay más cosas y que no hay más gustos. Hay bodegas como la nuestra que están trabajando en cosas distintas y que son uvas un poco complicadas. Por ejemplo, la Maturana viene de la familia de los Cabernet y como no la maduremos bien, pues da verdor, no sirve para hacer un monovarietal, ¿vale? Entonces, no todos los años tenemos este vino. Entonces, si os dais cuenta, las botellas vienen numeradas. ¿Vale? Hay una producción chiquituca, pues mira, en la 19 son 8.800 botellas. Aprovechar. Pocas veces vais a encontrar vinos con una producción tan pequeña que las bodegas con una uva muy distinta a lo que habitualmente hay. Sí, sí. Y sobre todo, cómo elaboramos. Es una finca, si os fijáis en las botellas, la foto es la finca. Y esa finca, si veis A ver, yo simplemente añadir 3 cositas a lo que ha dicho Cecilia. Tres añadidos a lo que ha dicho Cecilia. Uno, la historia de la Maturana como variedad. Antes he dicho que hace 120 años en Rioja se cultivaban 45 variedades y en el año 2000 solo había 7. Se perdieron muchísimas variedades, ¿no? Entonces, en Rioja hemos intentado recuperar variedades que existían antes, ¿no? Como cuando intentan hacer renacer al bucardo o a los mamuts o a cosas de esas. Pues con la Maturana, en 1998, en un pequeño pueblo que se llama Navarrete, se descubrieron 36 cepas muy antiguas, tenían 130 años de edad, que daban una variedad que era desconocida. Entonces, evidentemente, si tenían 130 años de edad, eran autóctonas y repasando los libros antiguos que mencionaban las variedades de Rioja, se llegó a la conclusión que era una variedad que se llamaba Maturana. Entonces, a partir de ahí, Valdemar fue la primera bodega del mundo que comercializó un vino de Maturana en el 2005. Entonces, y luego el Graciano, también, que es una variedad muy escasa, la parcela se llama Las 6 Alhajas, porque en 1990 plantamos 6 clones diferentes, lo mismo que hemos hablado que hay diferentes tipos de manzanas, diferentes tipos de cerezas, bueno, pues hay diferentes, dentro de una misma uva hay diferentes versiones, al final todos son que la uva se adapta a un terreno o a un clima, ¿no?
y plantamos 6 diferentes clones de Graciano para evitar que esta variedad se perdiera. Y con el tiempo, esos clones, esa parcela se ha convertido en nuestras 6 joyas, nuestras 6 alhajas. Entonces, es importante cuando hablamos de estas variedades, ahora voy a decir otra cosa sobre ellas, también que no solo es la variedad, es dónde la tienes plantada, porque no se da igual en todos los sitios. Aquí también, pues los que venimos de pueblos, sabemos que todo no se da igual en todos los sitios, ¿no? Pues lo mismo que las variedades. Aquí estamos probando vinos que son especiales por la variedad, porque son variedades muy raras, y por la parcela de la que vienen. Y luego, al hilo de lo que hablábamos antes, de que los vinos son de Tempranillo o de Graciano o mezclas, aquí podéis probar cada variedad por separado. Y yo siempre digo, no hay nada que sea mejor ni peor, es cuestión de gustos, pero cuando tú pruebas un Maturana, un Graciano o un Tempranillo, es como cuando tú escuchas a un pianista, a un saxofonista o a un trompetista. Pero cuando vamos a probarlo luego, el Conde Valdemar edición limitada, que es Tempranillo, Maturana y Graciano, cuando haces que los 3 toquen juntos, tienes una orquesta. Esa es la idea, ese es el propósito de que... Y habrá alguno que diga, a mí me gusta más el piano solo, y otro que diga, a mí me gusta más la trompeta, pero otro dirá, a mí me gusta más cuando todos tocan a la vez y se sincronizan. Entonces estos son vinos muy interesantes, pues por la historia que tiene detrás, por probar la variedad como es, pero luego vais a probar en la edición limitada de Conde Valdemar, que tiene un poquito lo mejor de cada casa, y ahí hay más complejidad, en mi opinión, más finura y más elegancia, ¿vale? Pero estos vinos son, yo creo que son una chulada, y hay mucho trabajo detrás de ellos para poder hacerlos. Se sacan cada 3 o 4 años.